Bienvenidos. Estamos muy agradecidos de que nos puedan acompañar el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra sesión, daremos unas instrucciones para que pueda disfrutar mejor de la presentación. Haremos una prueba de audio para asegurarnos que su computadora está bien configurada. En este momento, estamos reproduciendo música de fondo. Si logra escucharla, podrá disfrutar de la presentación de manera óptima. De lo contrario, en la esquina inferior izquierda encontrará la configuración de audio. Haga clic en la flecha ascendente y seleccione su salida de audio en opción altavoz. Si tiene diferentes salidas, verifique con cuál puede escuchar la música. Si el problema de audio persiste o tiene dudas técnicas, envíenos un mensaje a través del chat que se encuentra en la barra inferior y con gusto le atenderemos. Adicional, le recomendamos que su equipo esté conectado a un puerto Ethernet para garantizar una buena recepción. Estamos a unos minutos de comenzar. Agradecemos su puntualidad. Nuestra agenda del día de hoy. Bienvenida e introducción. Sesión del tema. Dinámica Kahoot. Preguntas y respuestas. Esta sesión será grabada y estará disponible para su consulta. Si tiene dudas o preguntas durante la presentación, haga clic en el icono de preguntas y respuestas y se responderán en las secciones designadas. Bienvenidos a Panduit Week edición 2025. En este evento, exploraremos soluciones innovadoras que impulsan la transformación digital y la eficiencia en la industria. Acompáñenos en cada sesión para descubrir cómo Panduit está construyendo el futuro de la conectividad. Les recordamos a nuestros distribuidores participantes que su asistencia es muy importante para nosotros. Por ello, tendrá oportunidad de entrar a nuestra rifa final, donde podrán ganar grandes premios. Para calificar a ellos, se requiere su asistencia en todos los webinars que tendremos por día, ya sea en el horario de la mañana o de la tarde. A la par, comparte cómo vives esta experiencia en redes sociales con el hashtag PanduitWeek y hashtag Yo Soy Panduit Latam. Bienvenidos. Estamos muy agradecidos de que nos puedan acompañar el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra sesión, daremos unas instrucciones para que pueda disfrutar mejor de la presentación. Haremos una prueba de audio para asegurarnos que su computadora está bien configurada. En este momento, estamos reproduciendo música de fondo. Si logra escucharla, podrá disfrutar de la presentación de manera óptima. De lo contrario, en la esquina inferior izquierda encontrará la configuración de audio. Haga clic en la flecha ascendente y seleccione su salida de audio en opción altavoz. Si tiene diferentes salidas, verifique con cuál puede escuchar la música. Si el problema de audio persiste o tiene dudas técnicas, envíenos un mensaje a través del chat que se encuentra en la barra inferior y con gusto le atenderemos. Adicional, le recomendamos que su equipo esté conectado a un puerto Ethernet para garantizar una buena recepción. Estamos a unos minutos de comenzar. Agradecemos su puntualidad. Nuestra agenda del día de hoy. Bienvenida e introducción. Sesión del tema. Dinámica Kahoot. Preguntas y respuestas. Esta sesión será grabada y estará disponible para su consulta. Si tiene dudas o preguntas durante la presentación, haga clic en el icono de preguntas y respuestas y se responderán en las secciones designadas. Bienvenidos a Panduit Week edición 2025. En este evento, exploraremos soluciones innovadoras que impulsan la transformación digital y la eficiencia en la industria. Acompáñenos en cada sesión para descubrir cómo Panduit está construyendo el futuro de la conectividad. Les recordamos a nuestros distribuidores participantes que su asistencia es muy importante para nosotros. Por ello, tendrá oportunidad de entrar a nuestra rifa final, donde podrán ganar grandes premios. Para calificar a ellos, se requiere su asistencia en todos los webinars que tendremos por día, ya sea en el horario de la mañana o de la tarde. A la par, comparte cómo vives esta experiencia en redes sociales con el hashtag PanduitWeek
y hashtag Yo Soy Panduit Latam. Comencemos. Bienvenidos a Panduit Week edición 2025. En este evento exploraremos soluciones innovadoras que impulsan la transformación digital y la eficiencia en la industria. Acompáñenos en cada sesión para descubrir cómo Panduit está construyendo el futuro de la conectividad. ¡Comencemos! Nuestra sesión del día de hoy: fibra óptica para habilitar las arquitecturas de inteligencia artificial. Con nuestro experto, Víctor Juárez. Víctor es Technical System Engineer para Distrito 1 de México. Dentro de sus responsabilidades está habilitar la estrategia de soluciones de la compañía, centrándose en cuentas y oportunidades estratégicamente significativas para Panduit. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Buen día para todos aquellos que nos acompañan de distintas regiones de Latinoamérica. Bienvenidos al arranque de Panduit Week 2025. Yo soy Víctor Juárez, soy desarrollador de negocios de Data Center para Latinoamérica. Y en esta primera sesión vamos a hablar sobre cómo la fibra óptica se vuelve protagonista, sobre todo al habilitar las arquitecturas de inteligencia artificial en centros de datos. Vamos a explorar también conceptos clave como Energy Efficient Computing, hasta guías de selección totalmente avaladas por NVIDIA. Acompáñenme en este recorrido técnico y práctico para que descubramos juntos las soluciones que hoy están impulsando el futuro de la infraestructura digital. Muy bien, amigos, me gustaría conversar con ustedes sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial está marcando un desafío para todos los que estamos en la industria o en los diferentes segmentos de industria. Nosotros como fabricante, particularmente que estamos en el mundo de infraestructura, para nosotros mismos está representando un desafío muy importante. ¿Qué representa de desafío? Todo lo que conocíamos como una estructura de infraestructura tradicional, con cierto nivel de consumo eléctrico, con cierto nivel de enfriamiento, hoy en día se ha transformado. La inteligencia artificial está consumiendo como mínimo 4 veces más recursos de lo que está demandando una infraestructura tradicional de centro de datos. Con esto quiero decir que en el momento que se plantea el desafío de desarrollar un clúster de inteligencia artificial, estará consumiendo 4 veces más energía, 4 veces más enfriamiento, 4 veces más velocidad de transmisión. Y ahí está el desafío para todos los que estamos en el ecosistema de fabricantes. Es importante mencionar que Panduit es un fabricante líder en innovaciones tecnológicas para atender el mercado de centro de datos. El mercado de centro de datos es muy diverso. Puede contener desde los centros de datos hiperescala, que son los centros de datos que pudiera tener un Google, un Microsoft, un Amazon, centros de datos de colocation, que son aquellos centros de datos en un formato de alquilar espacio, con todas las facilidades de energía y de enfriamiento listas para hacer uso de ellas, centros de datos de borde, que son los que pudieran tener las sucursales de un banco, por ejemplo, centros de datos del enterprise, que son aquellos centros de datos que aún viven en los corporativos de los diferentes fabricantes de productos alrededor del mundo y que con el paso del tiempo se han ido contrayendo, pero siendo más estrictos y más rígidos en su disponibilidad. En fin, el espectro de necesidades que pudimos cubrir como portafolio abarca todas las diferentes variantes de centros de datos que tenemos actualmente. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra misión es contribuir a la disponibilidad que tienen estos centros de datos, es decir, que siempre estén en funcionamiento 24 horas del día, 365 días del año. Nuestra meta es contribuir a esa disponibilidad en base a los lineamientos de disponibilidad, de eficiencia, de estándares que va demandando el mercado y la industria. Como compañía estamos en un punto súper importante, súper relevante que a mí me encanta. Pasamos de ser un líder de infraestructura de comunicaciones, de cableado de cobre y fibra, a ser un líder en un segmento de infraestructura, pero como un ecosistema. Nuestro portafolio hoy en día, además de cubrir esta parte tan relevante que tiene que ver con la infraestructura de fibra, por ejemplo, abarca infraestructura de gabinetes para alojar servidores, para alojar cableado, para alojar networking, abarca distribuciones de energía a través de PDUs, a través de UPS. Nuestro portafolio también involucra soluciones de fibra predeterminada para cassettes, base 8, base 12, base 16, más todas las soluciones tradicionales de fibra
tradicional que demanda el mercado. En fin, entre todo lo que describí, más las troncales, más las soluciones de unión a tierra, se convierte en un portafolio muy potente para alojar y dar servicio a esta disponibilidad que yo platicaba en los centros de datos. El centro de datos como tal es un ecosistema muy complejo, no nada más o se compone de diferentes subsistemas. Estos subsistemas no nada más involucran la infraestructura física, que es todo lo que platiqué previamente, tienen mucho involucramiento de otras disciplinas y otros subsistemas, como son la energía, el enfriamiento, la parte de equipamiento, en fin, hay múltiples subsistemas que incluso van a la parte de seguridad, ciberseguridad, entre otros. Es un ecosistema muy complejo y por lo tal de alta disponibilidad. En un escenario como el que tenemos actualmente, ya sea en un centro de datos tradicional o de inteligencia artificial, a nivel de equipamiento va a demandar infraestructura de servidores, infraestructura de switches, infraestructura de almacenamiento. En general, lo describía a grandes bloques. Si ya nos ponemos a revisarlo a mayor profundidad, nos daríamos cuenta que nos va a dar para horas y horas de documentarlo, pero digamos que a un alto nivel involucraría estos equipamientos que yo mencioné. Seguramente a través de literatura que hemos leído o que hemos visto en algún tipo de video, hemos visto el involucramiento de un término que son los famosos GPUs. Los GPUs son unidades de procesamiento gráfico de muy alta capacidad, de mucha potencia, de tal manera que son el corazón de lo que nos va a permitir desarrollar para la inteligencia artificial múltiples tareas en paralelo. Estos GPUs primero vieron a la luz en el mundo comercial en tarjetas gráficas para acelerar los gráficos en computadoras portátiles o en computadoras de escritorio, muy propias de los gamers. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta, o el mercado se dio cuenta, que esta capacidad de cómputo tan poderosa nos permitía generar tareas en paralelo, que son tareas que generalmente está demandando la inteligencia artificial. Este procesamiento de tareas en paralelo no solamente se desarrolla entre servers, se desarrolla entre nodos de cómputo, siendo precisamente cada uno de estos nodos de cómputo y su infraestructura el backbone de todo lo que nos va a soportar la inteligencia artificial. Entonces, cuando hoy mandamos llamar algún recurso de inteligencia artificial desde nuestro teléfono o desde nuestra computadora, seguramente se está haciendo uso de estos nodos de cómputo para traer un recurso a la palma de mi mano. Es decir, si estoy demandando algún tipo de predicción y ese servidor que mantiene esa operación está en Europa, probablemente vaya llamando la información por nodos de tal manera que pase por un nodo que está en México, probablemente en uno en Norteamérica o directamente hacia Europa. Y es por eso que mencionamos que estos nodos son el backbone que soporta la infraestructura de inteligencia artificial. En sistemas como estos que tienen que ver con la inteligencia artificial, el respaldo, el storage es de una vital importancia. Por tal motivo, son sistemas que deben ser diseñados y especificados para que tengan la menor latencia posible y tengan una gran capacidad de cómputo. ¿Por qué es necesaria una capacidad de storage tan robusto? Porque son estos sistemas de almacenamiento los que guardan las bases de datos, los que guardan las variables, que tienen que analizar las diferentes rutinas de inteligencia artificial. Entonces, son sistemas que, como dije, tienen que estar diseñados y pensados para una baja latencia y, por lo tanto, interconectados a través de infraestructura física de fibra de alta velocidad. Si nosotros buscamos algún video en la red o buscamos una imagen donde nos muestre un clúster de inteligencia artificial, nos daremos cuenta que son gabinetes totalmente llenos de servidores, totalmente llenos de almacenamiento. Todos estos servidores y almacenamiento que he descrito tienen un consumo de energía bastante grande. Yo les decía al inicio de nuestro video que el consumo de recursos al menos es 4 veces más de lo que demanda un pod de centro de datos tradicional. Entonces imaginen, si estamos consumiendo energía 4 veces más de lo que tradicionalmente se haría en un pod de centro de datos, también el calor que desprenden estos equipos es muy grande
y por lo tanto hay que hacer diseños y planeaciones, arquitecturas para que se disipe adecuadamente. Los GPUs que he descrito están preparados para hacer uso eficiente de la energía de una manera súper conveniente para aplicaciones de este tipo, de tal manera que la energía que están tomando hacen uso de ella de la manera más eficiente posible. Cuando he descrito todo este escenario de un consumo de 4 veces más recursos, si ustedes han estado alguna vez en un centro de datos tradicional, seguramente al caminar por un pasillo caliente se habrán dado cuenta de la cantidad de calor que desprenden estos gabinetes. Ahora imaginen la cantidad de calor que desprendería 4 veces más. Este incremento de calor del que estoy hablando es el que ha llevado a la industria a buscar soluciones al desafío. ¿Cómo disipar esta cantidad adicional de calor que hoy tenemos y que no teníamos hace 8 o 10 años cuando no había estos aplicativos? El mercado ha llevado a desarrollar opciones de enfriamiento líquido. El enfriamiento líquido es una opción donde acercamos el enfriamiento lo más posible al servidor. Y las estrategias que se siguen es a través de enfriamiento líquido, donde a través de serpentines llevamos el enfriamiento ya sea a una puerta, que sea la puerta que cierre el gabinete de los servidores, o hacia serpentines que ingresan el enfriamiento directamente al chip de los servidores. Esta variante, como he dicho antes, se le llama enfriamiento líquido y está orientada a tener una disipación de calor más efectiva. Hoy en día la mayor parte de operadores en el mercado, la mayor parte de operadores en el centro de datos se están enfrentando a este desafío y se están enfrentando a romper paradigmas cuando comparan el tipo de enfriamiento líquido contra un enfriamiento tradicional por filas o enfriamiento perimetral. ¿Por qué hablamos de romper el paradigma? Al momento en que acercamos lo más posible el enfriamiento líquido a través de una puerta enfriada o de un serpentín, lo que estamos haciendo es que este enfriamiento sea lo más eficiente posible. Y es probable que en el futuro dependamos cada vez menos de los confinamientos de pasillos. Y esto es porque estamos trayendo la condición de acercar lo más posible el enfriamiento al chip. Entonces, ahí comenzamos a pensar de qué manera se empieza a romper el paradigma en el momento en que empezamos a pensar en opciones diferentes de enfriamiento. También el enfriamiento líquido nos lleva lleva a los operadores de centros de datos a enfrentarse en un escenario donde probablemente en sus salas completas hay equipos que sí estén preparados para el enfriamiento líquido y otros que no, de tal manera que habrá que trabajar en una mezcla entre una parte con enfriamiento líquido y la otra con enfriamiento tradicional. Y bueno, ahí van los desafíos, vamos trabajando con ellos de la mano como organización y quisiera hablar con ustedes también que en el momento en que llegue a nuestras manos un desarrollo para implementar infraestructura de fibra para la inteligencia artificial, como Panduit estamos preparados a través de nuestro portafolio. ¿Cómo van a llegar esas necesidades a nuestras manos? Van a llegar en forma de una arquitectura de referencia. Generalmente los diferentes fabricantes de la industria, de servidores, de storage del mercado, generan arquitecturas de referencia donde ya está la manera en que se van a conectar o interconectar estos equipos, las velocidades de transmisión, los formatos que van a tener los GBICs para conectarse a los equipos finales. Entonces, son estas arquitecturas de referencia los que nos van a dar la pauta para hacerlo. Como portafolio y como Panduit, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos a través de soluciones predeterminadas de fibra en base a cordones MPO, base 8, base 16, y lo hacemos a través de cassettes predeterminados de fibra también en base 8 o 16. ¿Por qué la base 8 se convierte en el elemento clave para hacer la infraestructura de datos en fibra de la inteligencia artificial? Porque al momento de tener 8 hilos de fibra alineados en el MPO, 4 hilos los usaremos para transmitir y los 4 restantes para recibir información. De tal manera que si estamos hablando de un canal de 400 gigas, tendríamos 100, 200, 300, 400 y 400 de regreso. Esto nos evitaría tener fibras obscuras o fibras sin usar si lo comparáramos con usar un cordón MPO en base 12.
Entonces, dentro de nuestro portafolio estamos listos para hacerlo. En pantalla están viendo las diferentes opciones de cables troncales que tenemos en base 8. Están disponibles para fibra monomodo, para fibra multimodo, en varias presentaciones de cables MPOs y en diferentes flamabilidades. Es importante mencionar que la solución se complementa con cassettes predeterminados para recibir por la parte de atrás estos cables MPO. Tendrán que ser también base 8 y tenemos dos formatos. Un formato para muy alta densidad y un formato para media densidad. ¿Cuándo recomendamos la alta densidad? Cuando, como su nombre lo indica, las conexiones sean muy grandes, sean demasiadas y necesitamos usar el menor espacio en un gabinete. Para ese caso podríamos usar la solución de HD Flex, que nos permite tener 3 filas de cassettes predeterminados para tener un máximo total de hasta 144 hilos de fibra ya en formato LC. Si hablamos de densidad media, podrían ser densidades o cassettes con una densidad mayor, que ocupen mayor espacio, pero que sean muy aptos para estar haciendo bastantes movimientos, adiciones y cambios. Habrá arquitecturas que no requieran una descanalización en LC, sino que requieran una densidad muy grande de fibras. Para ese caso podemos usar los acopladores, que son los que tengo ahora en pantalla, donde este acoplador nos va a permitir acoplar MPO1 con MPO2, de tal manera que el acoplador lo que hace es generar una alineación entre ambos. Para este fin y este ejemplo que estoy planteando, uno de los MPOs tendrá que ser hembra y el otro macho. Y no pierdan de vista que siempre que trabajen con una arquitectura de referencia o un requerimiento de un cliente, tomen en cuenta el método con el cual está trabajando el cliente, que sería un método A o un método B, los cuales están dados por la orientación de las lengüetas en los cordones MPO. Entonces vean, aquí en pantalla podemos ver opciones para tener acopladores de MPO con MPO, ya sea para alta densidad o también para media densidad. Y estos los podemos complementar con los cables troncales o los arneses como los que estoy mostrando en pantalla. En cuanto a las charolas de distribución, ya una vez que estamos en el bastidor y son estas charolas las que van a recibir los cassettes que yo mencioné anteriormente, también tenemos opciones para alojar los cassettes de alta densidad, que en este caso son las charolas de HD Flex, o bien las opciones en charolas para alojar los cassettes de mediana densidad. En el caso de los primeros de HD Flex, existen diferentes combinaciones, desde aquellos que son fijos, simplemente pondremos el cassette y no se va a desplazar para ningún lugar, o aquellos que la charola es deslizable hacia el operador, de tal manera que podamos tener mayor facilidad en el momento de estar inspeccionando los cassettes por la parte frontal y trasera. En el caso de los de mediana densidad, como dije antes, ocuparán un poco más de espacio y tienen un formato de montaje rápido. Y yo los recomiendo mucho cuando estas interconexiones van a ser muy dinámicas, muchos movimientos, muchas adiciones y muchos cambios al momento de estar operando la red. Es importante mencionar que el motor de la inteligencia artificial son estos GPUs que describí previamente, y también es importante mencionar que uno de los fabricantes más relevantes en este momento es NVIDIA. Nosotros como organización, como Panduit, concluimos el año pasado una guía de aplicación y casos de uso y referencia que trabajamos en conjunto con NVIDIA. Esta guía, la ven aquí en pantalla, ya está disponible en la red, está en línea, está dentro de la página de Panduit para que ustedes la puedan consultar. Es una guía que aporta demasiado valor. ¿Por qué? Lo que genera es diferentes casos de aplicación para trabajar con interconexiones, con conexiones cruzadas, como por ejemplo lo que mencioné cuando tenemos el caso de acopladores que deben de recibir MPOs que se están alineando e interconectando entre ellos, para base 8, para base 16. Esta guía, como describí anteriormente, agrega demasiado valor en ese sentido, porque ya se suma a generar estos casos de uso que describí previamente, y también genera mucho valor en identificarnos cuáles son los diferentes tipos de transceivers y las velocidades que trabajarán con los diferentes tipos de fibra. Mayormente estaremos viendo que se habla mucho de fibra monomodo y también habrá algunos casos para multimodo. Así es que los invito a que saquen ventaja de esta guía de aplicación.
Vayan a explorar la guía y tomen ventaja de esto. Realmente la infraestructura para inteligencia artificial no es algo que sea de futuro, es algo de corto plazo. Mi sugerencia para ustedes es que saquen ventaja de estos recursos, vayan, los exploren y estén preparados para recibir las preguntas y los cuestionamientos que puedan venir de parte de nuestros clientes. Recuerden que en la medida que seamos consultivos, estaremos mejor preparados para atender los requerimientos de un mercado cada vez más exigente. Quiero invitarlos, antes de despedirnos, a que me acompañen a un recorrido a mi centro de experiencias. El centro de experiencias de Panduit está en Ciudad de México y está disponible para todos ustedes. Y el día de hoy en la sesión, quiero invitarlos a que hagamos un recorrido para que veamos parte de estos componentes que forman el portafolio para inteligencia artificial y que los vean ya implementados en gabinetes. ¡Vamos! Hola amigos, aquí justamente está lo que quiero mostrarles. Vengan. Este es un gabinete donde están los acopladores que platicamos. Son estos acopladores que nos permitirán alinear un MPO con otro. Recuerdan que hablamos sobre hembra y macho, sobre los métodos. Este es uno de ellos. Miren, estos son acopladores para densidad media, donde en la parte de enfrente están saliendo ya MPOs, bases 8, y en un ambiente ya de un clúster de inteligencia artificial, probablemente estos vayan a dar a un transceiver que tendrá el formato MPO. Por la parte de atrás habrá otro conector MPO que vaya a otro extremo de la red de inteligencia artificial y ahí hagan la interconexión. Miren, veamos precisamente uno de estos. Este sería el otro punto donde por la parte de atrás va al siguiente segmento de conexión de la red. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tengo acopladores para densidades medias, puede haber para densidades altas, pero creo que este punto nos sirve bastante bien para ejemplificar este primer caso de uso que tiene que ver con una interconexión. Vamos al siguiente punto para que lo conozcan. Síganme. Vengan, aquí hay un punto más que quiero mostrarles. Si por algún motivo la arquitectura demanda descanalizar en formato LC por la parte de enfrente, este sería un ejemplo. No es el ejemplo que mayormente vamos a encontrar porque estamos hablando de densidades de fibra muy altas, pero si fuera el caso, esta mediana densidad nos da el ejemplo. Por la parte de atrás de estos cassettes recibiríamos el MPO que he venido describiendo y por la parte de enfrente descanalizamos en LCs. Aquí hay un punto muy importante que siempre me gusta resaltar y a mí me sigue asombrando. Por más tecnológicos que se vuelvan los centros de datos, la infraestructura, el tema del etiquetado de las fibras es un reto fundamental. En ese aspecto, aquí podemos ver algunos de los ejemplos de cómo abordamos los desafíos para etiquetar un diámetro de fibra tan pequeño como este, a través de almohadillas que nos permiten tener una etiqueta que rota, de tal manera que el operador la puede deslizar hacia enfrente, hacia atrás, puede girarla para ver el contenido de la identificación. Esto, por más simple que parezca, sigue siendo un reto en la operación de los centros de datos actuales y lo será con la inteligencia artificial y su infraestructura. Vamos al siguiente punto, donde veremos ya el caso de uso, donde vendrá una interconexión en alta densidad. Acompáñenme. Este es el punto final a donde concluye esta interconexión que comenzamos describiendo en el primer gabinete y este como segundo punto. Este es un gabinete que aloja ya una alta densidad de fibra a través de múltiples acopladores de MPO como los que describí. Miren la gran cantidad y densidad de fibra óptica que podemos alojar. Lo que yo tengo aquí es formato multimodo, pero mayormente en los arreglos de inteligencia artificial veremos mucho monomodo. En este caso, estas conexiones podrían ir directamente ya a un transceiver en formato MPO en base 8 o base 16, según sea el caso. Entonces, es este punto principalmente donde se completa esta interconexión que comenzamos a describir al inicio. Casos como este, como el que acabo de describir, casos de uso, son los que se abordan en la guía de aplicación que hemos concluido con la ayuda de NVIDIA. Así es que les recomiendo que saquen bastante provecho de esto para que entendamos cuál es el pulso que sigue el mercado. Al inicio de la charla, hablé bastante sobre los diferentes desafíos que involucra la inteligencia artificial.
Algunos de ellos tienen que ver con el enfriamiento. Y describí también la parte de enfriamiento líquido. El enfriamiento líquido será aquella puerta muy parecida a esta que nos permitirá traer aquí un serpentín mediante el cual se haga la transferencia de calor a través de ese serpentín y se lleve fuera del recinto. El gabinete que hoy se esté pensando para desplegar inteligencia artificial tendrá que estar preparado para que el día de mañana tomemos esta puerta tradicional, la desmontemos y traigamos una puerta nueva con este serpentín de enfriamiento líquido que describí. Quiero confirmarles que los gabinetes de Panduit cuentan con esa característica. Hoy están siendo diseñados y pensados para que en el día 2 los usuarios de gabinetes de inteligencia artificial retiren esta puerta, se ponga un marco y reciba esta puerta con el serpentín para alojar esta puerta enfriada. Como dije antes, esta puerta enfriada tendrá la capacidad de enfriar 4 veces más la capacidad de calor que hoy está generando un pod tradicional de centro de datos. Así es que no lo pierdan de vista. Es en este punto donde llegamos a la parte final de nuestro recorrido y solamente me resta dejar como mensaje final que si bien hoy platicamos sobre la infraestructura que tiene que ver con la inteligencia artificial, este ecosistema es más complejo que esto. Tiene que ver sí con el cableado, pero también con el enfriamiento, que a su vez nos va a llevar a abordar retos de enfriamiento a través de las puertas del enfriamiento líquido. Tiene que ver con retos tan complejos, pero al mismo tiempo tan específicos como el etiquetado, que tendrá que ser totalmente diferencial, totalmente legible en un formato de tan alta densidad. Hemos visto cómo la inteligencia artificial exige un nuevo enfoque para la infraestructura física y sobre todo cómo las soluciones de Panduit, de fibra óptica, están preparadas para responder a estas demandas. Recuerden que ahora damos un paso a la sesión de preguntas en vivo con Mónica, así que aprovechen este espacio para resolver cualquier duda. No olviden también que mañana y pasado continuamos con nuevas sesiones, todas llenas de conocimiento, tecnología y más. Gracias por ser parte de Panduit Week y nos vemos en las siguientes transmisiones. Muchísimas gracias, Vic. Bienvenidos al primer día de Pandit Week. Gracias por estar aquí en otra edición. De verdad nos emociona muchísimo. Y bueno, aquí compartimos los breves resultados de todas las personas que nos ayudaron a contestar. Muchísimas gracias. Víctor, ¿quieres aquí igual hacer como alguna intervención? Nos vamos a los mensajes. No, unas observaciones muy breves. Gracias a todos por la participación, el involucramiento en esta sesión. Creemos que es de alto valor para ustedes. Espero que así también lo perciban. Bueno, como pueden ver, el tema de centro de inteligencia artificial a nivel de infraestructura es un tema con el que tenemos mucho que ver toda esta comunidad que estamos conectados. Entonces vean cómo el involucramiento de esta infraestructura tiene una alta participación en lo que viene para desplegar los nuevos clústeres. Tenemos una segunda pregunta que es, ¿qué tipo de fibra crees que se utiliza más para aplicaciones de inteligencia artificial? Aquí mayormente ustedes resaltaron monomodo y multimodo. Ambas son correctas. Tanto para la comunicación entre GPUs podríamos ver el involucramiento de mucho monomodo y para el storage probablemente bastante multimodo. Entonces lo tienen ahí bastante claro. Y de hecho algunos contestaron de manera bastante acertada, ambos dependiendo de la aplicación. Es correcto. Una tercera, actualmente tus proyectos o clientes están planteando iniciativas de inteligencia artificial, actualizar cableado para soportarla, solo mantenimiento y no lo sé. Este es muy importante. Es muy probable que ustedes se encuentren ante un caso donde algunos de los clientes los estén buscando para hacer una planificación de mediano plazo. Es decir, esto que ya tengo como infraestructura de cableado, ¿cómo puedo reutilizar o qué tanto puedo reutilizar para darle cabida a velocidades de 400 o de 800 gigas? Entonces, son muy interesantes estas charlas. Yo les diría que en la medida en que tenemos más información, estamos más documentados, podemos generar más valor en estas conversaciones. Así es que los invito a que se documenten para que cuando lleguen estos requerimientos puedan hacer frente a todas las preguntas que tienen nuestros clientes. Bueno,
Sin más, los dejamos ahora para continuar con la sesión y solamente resaltar la importancia de los temas que estamos hablando hoy. Adelante. Muchísimas gracias, Víctor. Igual forma a todas las personas que pidieron, ¿no?, ser contactados. Claro que sí, podemos hacer llegar, ¿no?, nuestro portafolio de más soluciones. Y el primer reto que se va a lanzar justamente es el del día uno. Vic, aquí si quieres comentar algo sobre este reto, justamente para que todas las personas que quieren participar se vuelvan especialistas. Claro que sí. Miren, más que ser un reto, diríamos que es una de las preguntas más comunes que estamos recibiendo ahora de los clientes. El ejemplo es, voy a hacer la migración de una red SAN a 100 gigas o a 400. ¿Cuál es la situación? Nuestro cliente ya tiene una red SAN, ya está operando. Él la tiene con fibra óptica o M4, son cordones MPO en base 12. Lo está usando con troncales y cassettes, muy parecidos a los que vimos en las imágenes. Entonces, estos cassettes lo que hacen es que una vez que llegan a cada extremo en los gabinetes, por la parte de atrás reciben MPO, por la parte de enfrente están descanalizando en LCs. Y actualmente, en la situación actual, se están conectando con cada uno de estos conectores LC hacia transceivers a velocidades de 10 gigas. Este es el escenario actual. Y generalmente lo que está pasando y el planteamiento es, dime alternativas, consultor, integrador de sistemas o fabricante, para migrar hacia una red de 100 gigas, donde los transceivers van a estar ya en formato MPO y van a tener la capacidad de gestionar 100 gigas. Entonces, ¿qué puedo hacer para reducir la cantidad de cables? ¿Qué puedo hacer para reutilizar algunas cosas de lo que ya tenga? Llámese cables, llámese paneles. Dime qué puedo reutilizar para maximizar o minimizar el impacto de mi inversión. Entonces aquí básicamente es obtener de ustedes alternativas sobre con este escenario y con este reto, qué podríamos reutilizar y plantearle una alternativa al cliente con el menor impacto económico. Entonces, cuenten con nosotros. Si en el transcurso del día o de las diferentes sesiones llegan a tener preguntas adicionales, no duden en buscarnos. Adelante. Muchísimas gracias, Vic. Ojalá que puedan unirse a estos retos, ¿no?, donde ustedes nos van a proponer sus propias soluciones. Muchísima suerte a todos. Y ahora sí, vamos con nuestra primer pregunta. En un centro de datos, un clúster de inteligencia artificial consume, a ver, algunas de las respuestas. Y la respuesta correcta es la roja. Aquí, Vic, ¿quieres hacer una breve intervención? Ujú. Sí. La pregunta está planteada de tal manera es, al menos, ¿cuántas veces más va a consumir energía y recursos? Entonces, la respuesta es al menos 4 veces más, lo cual pudiera parecer un número muy pequeño, pero ya cuando lo extrapolamos a cantidades de calor que está sacando un grupo de servidores, créanme que es una cantidad bastante fuerte. Cuando ya estamos hablando de cantidades altas de calor, estamos viendo que pueden llegar a ser temperaturas arriba de los 30 grados centígrados por cada uno de los gabinetes en un pod de centro de datos tradicional. Ahora extrapolémoslo 4 veces más, prácticamente sería algo impensable gestionarlo con los recursos que tenemos hoy y las tecnologías. Adelante. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se ve un clúster de inteligencia artificial? Azul. Nuestra respuesta correcta era la amarilla. Igual quieres y decir aquí una breve intervención, Vic. Sí, sí, veo que hay un equilibrio de las respuestas entre grupo de gabinetes y conjunto de centros de datos interconectados. Probablemente incluso la azul es un conjunto de centros de datos interconectados, pudiera ser válida, pero si ven la pregunta habla de un clúster en particular, no de un grupo de clústeres, que un grupo de clústeres nos llevaría a que la respuesta fuera la azul. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿cómo se ve un clúster de inteligencia artificial? Se trata de un grupo de gabinetes llenos de servidores que pueden ser GPUs y almacenamiento.
Vamos con nuestra tercera pregunta. Vamos, En la, José, recupérate. en la sesión aparece una solución de etiquetado para cables de fibra óptica y que tiene la característica de poder rotar. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Vamos a ver. La pregunta correcta justamente es verdadero. Igual quieres hacer una breve intervención. Sí, mencionábamos en la sesión que por más complejo que sea el centro de datos, honestamente el etiquetado sigue siendo un desafío brutal. Entonces, esta capacidad de que podamos llevar al cliente soluciones que puedan rotarse para ver los identificadores que cada vez son más largos, le genera mucho valor. Un punto más en soluciones que genera demasiado valor es prescindir de estas etiquetas que llegan a tener nuestros clientes, pero como banderas. Estas banderas pues están alargadas y sí les permiten tener un identificador muy largo, pero lo que sucede es que se convierten en barreras ya todas juntas que no permiten el paso del aire o bien la disipación de calor. Por lo tanto, una sola solución de una etiqueta que podamos rotar, ya sea en una manga o directamente sobre el cable, suma demasiado valor. Adelante. En el futuro, los gabinetes de Panduit estarán listos para soportar las demandas de enfriamiento líquido. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Vamos a ver, la respuesta correcta es verdadero, que fue la gran mayoría. Vicky, igual quieres hacer una última intervención. Sí, en la sesión de hoy hablamos bastante sobre la importancia de la fibra óptica, pero también a nivel de gabinetes hay mucho que hablar y mucho que ser consultivo con el cliente. Pensemos en la parte de atrás del gabinete. En lo que conocemos hoy, en la parte trasera del gabinete vamos a alojar las PDUs, que puede ser una para principal, una para redundante. Eh, pero además tenemos que pensar que este gabinete que vamos a proponer para el mediano plazo para inteligencia artificial deberá de ser lo suficientemente ancho para alojar todas las conexiones de fibra óptica, pero además todos los cordones de alimentación para la distribución eléctrica de la PDU hacia los equipos activos. Entonces ya estamos hablando con este contexto de que probablemente un gabinete de 60 centímetros ya no va a ser suficiente. Probablemente para una aplicación de pod tradicional de centro de datos siga siendo muy vigente, pero ya para altas densidades de GPUs asociados a inteligencia artificial, al menos 75 centímetros de ancho será el gabinete óptimo que tendríamos que estar recomendando para aplicaciones de inteligencia artificial. Este gabinete, si nuestro cliente hoy no tiene claro cómo va a ser el enfriamiento de esta inteligencia, tendríamos que sugerirle que busque un gabinete preparado para que en el día 2 le pueda desprender la puerta. Los nuestros están siendo hoy planeados y diseñados para que esta puerta de atrás la podamos retirar, pongamos un marco y pongamos una puerta nueva con un serpentín que llevará agua helada o llevará glicol, dependiendo de la aplicación, y a partir de eso poder disipar cargas hasta de 60 kilowatts, por ejemplo, de carga eléctrica. Entonces, este nivel de, de consultor es muy importante también llevarlo al cliente. Recuerden que en temas de data center, de clúster, es un subsistema tan complejo que tendríamos que ver todo un ecosistema completo para hacer una carga consultiva adecuada. Adelante. Y ahora sí, vamos a pasar a la preguntas y respuestas, así que los invitamos a que si tienen alguna duda, una pregunta, la puedan colocar en el chat y las vamos a ir leyendo. A ver, vamos a ver. Veo bastantes preguntas. Vamos con la primera. Sobre los sistemas de enfriamiento líquido, comentó que se instalan serpientes para enfriar el área del equipo, pero ¿qué conduce los serpentines? ¿Es agua destilada? Uh-huh. Es una buena pregunta, porque como dije, todos los subsistemas son tan complejos que llevan muchas aristas. Lo que conducen es agua helada o llevan glicol. El agua helada, si estamos hablando de una instalación que ya existe, probablemente el cliente ya tenga chillers. Estas chillers son unos tipos de torres de enfriamiento que estarán suministrando agua helada, aguas abajo hacia los gabinetes de servidores. Entonces, ¿por qué volvemos al tema de un acercamiento consultivo completo?
porque probablemente lleguemos al punto donde el cliente pueda reutilizar estas torres de enfriamiento o chillers, si son de la capacidad, e instalar nada más distribuidores de energía, de agua, que se llaman CDUs, y ahí empezar a trabajar en una solución con el retrofit de un centro de datos existente. Entonces, puntualmente, o llevan agua helada o llevan glicol. Perfecto. Nos menciona otra pregunta. ¿Cada cuánto se le programa el mantenimiento preventivo? ¿Adquisición de materiales para mantenimiento preventivo es costoso? Ujú. Estamos hablando del mantenimiento preventivo de los equipos de enfriamiento. Está muy en función de las recomendaciones de cada uno de los fabricantes de las tecnologías de enfriamiento. Ponía yo en el chat, si se trata de, por ejemplo, el mantenimiento que llevan los filtros de aire, esto se puede plantear un mantenimiento cada año y medio o cada dos. Pero si estamos hablando de los compresores que pueda tener un equipo como el INRO, al año 2 o año 3 se tendrá que estar haciendo un mantenimiento para asegurar que ese aire acondicionado siempre esté en funcionamiento. Es importante mencionar que nuestra disciplina que tiene que ver con Panduit tiene muchos refaccionamientos que van para el mantenimiento. Probablemente no sea muy claro para muchos de nosotros, pero sí los hay. ¿Qué tipo de refaccionamientos van para el mantenimiento? Un mundo de patch cords que se usan en el día a día en el centro de datos. Patch cords desde 3 metros de largo hasta 30 o 25 metros de largo. Un componente más que va para el mantenimiento son los pigtails de fibra. Si estamos hablando de un centro de datos de colocation, generalmente cuando habilita nuevos clientes, tiene que habilitar charolas de distribución de fibra y ahí vienen patch cords. En el mantenimiento también involucramos rutas para llevar estas fibras que pueden ser Fiber Runner como ejemplo, los mismos cassettes. Entonces, llevemos ese cambio de mindset hacia que también nosotros formamos parte de un ecosistema de mantenimiento a pesar de que mucha de la infraestructura sea de cableado. Adelante. Perfecto, vamos con la que sigue. ¿Qué normativa es la que involucra el tema de data center con AI? Uh-huh. Es súper interesante la pregunta porque está en dos niveles. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son las recomendaciones de los fabricantes de GPUs y estas recomendaciones van a venir en función de algo que les llamamos las arquitecturas de referencia. Las arquitecturas de referencia nos va a decir cómo se plantea la arquitectura de estos equipos activos, incluyendo el storage, y nos va a dar sugerencias sobre los medios de transmisión, que son los cables. ¿Ok? El segundo, ahí vamos a tener una primera referencia sobre qué hacer, qué seguir. Pero el segundo nivel tiene que ver con normas que describen velocidades de transmisión, arquitecturas de cableado estructurado. Y en este ejemplo podremos traer a la mesa la 942. TIA 942 es un estándar para diseño y buenas prácticas de centro de datos de la EIA-TIA. Entonces sería el segundo punto de contacto a nivel de los estándares que tendríamos que estar revisando. Incluso EIA-TIA va un poco más allá, donde incluso nos habla de los protocolos de prueba que se deberían de seguir para hacer pruebas de desempeño a esos canales de fibra óptica en función de las velocidades de transmisión que estamos planteando, 10, 100, 400 o 800. Adelante. Perfecto. Bueno, aquí nos mencionaban, ¿el enfriamiento es para equipos GPU o cables de fibra? Uh-huh. Es una excelente pregunta. El enfriamiento va para todo aquel equipamiento activo que consume energía y que viva dentro del clúster. Hablo de que el enfriamiento va para servidores, para switches, para storage. Pero es muy importante aquí algo, eh, que ya se nos está agotando el tiempo, pero sí me gustaría plantearlo. La correcta selección de un cable de fibra sí está atado con el consumo eficiente de energía eléctrica. Es decir, en la medida que seleccionemos una fibra de baja latencia, esta fibra será más eficiente en su consumo eléctrico una vez que está conectado al GBIC. Entonces, sí hay una relación directa, aunque la fibra no desprende calor, sí hay una relación directa entre la selección de fibra y el consumo o uso eficiente de la energía que utilizará este GBIC. Por lo tanto, los invito a que cuando estemos hablando de redes de fibra óptica para la inteligencia artificial, nos aseguremos de especificar, diseñar e instalar soluciones de baja latencia y de baja pérdida en decibeles. Y para eso Panduit está totalmente preparado. Adelante.
Vamos a ver otra pregunta. Considerando que la infraestructura física es la base silenciosa de todo ecosistema digital, ¿cómo está respondiendo Panduit al reto de integrar ciberseguridad, inteligencia artificial y gestión térmica en tiempo real dentro de centros de datos con cargas tan variables como las que exige la IA? Ujú. Esta pregunta es súper interesante porque luego de nueva cuenta nos lleva a una pregunta que está tocando muchas aristas del ecosistema, no solamente una. Panduit está respondiendo de diferentes maneras. Les pongo algún ejemplo. Eh, Esta parte de la ciberseguridad es algo que aunque yo como Panduit, al no fabricar appliance de ciberseguridad, de todas maneras, en todos los dispositivos que lanzo al mercado, tienen que estar preparados para esto. ¿Cuál es el ejemplo? Llegamos ya a la generación 6 de PDUs. Esta generación 6 de PDUs no solamente tiene capacidades nuevas respecto a su versión anterior, sino que tiene un nuevo chip. Este nuevo chip ya está mejorado con mayores niveles de protección para la ciberseguridad. Ese es un ejemplo. A su vez, esta misma plataforma de gestión de cada una de las PDUs nos da la posibilidad de que a través de cada una de las interfaces de usuario se pueda acceder a las métricas, consumos eléctricos, consumos por fase, qué temperaturas se están dando en estos sensores que están conectados a la PDU, y eso ya lo podemos llevar a un dashboard aguas arriba, de tal manera que el cliente tenga consolidadas esas métricas, no de una PDU de 100, de 200, de 300, y a partir de ahí pueda hacer la toma de decisión. ¿Cómo está respondiendo Panduit? En el próximo año tendremos ya en el mercado algún tipo de solución complementaria a los gabinetes para complementar el enfriamiento líquido de cada uno de los gabinetes que tendrán implementados inteligencia artificial. Entonces, la pregunta me parece muy interesante en el sentido de entender en qué punto se encuentra Panduit. Lo mencioné al inicio de la charla. Sí somos un fabricante líder de infraestructura de cableado, pero este portafolio afortunadamente se ha invertido para que sea un portafolio más potencializado con los requerimientos de industria que tiene el cliente. Y véanlo ustedes, ustedes no son la excepción como integradores de sistemas, como distribuidores de valor agregado. Cuando los manda a llamar un cliente para resolver algún tipo de problemática, la pregunta ya se hace tan amplia que les solicita a ustedes que toquen varios subsistemas de la infraestructura, ya no nada más uno. Entonces, Panduit se está preparando y en mi opinión lo está haciendo bastante bien de cara a estos retos. Adelante. Listo. Pues me parece que serían todas las preguntas. Si tienen alguna duda en particular, acabamos de poner el correo de Víctor. Pueden escribirle si estén interesados en algo. Veo que algunos pedían si tienes algunas imágenes de casos de éxito que le pudieras compartirles. Entonces, acabo de poner su correo. Pueden escribirle a él si tienen como una duda en particular para que los pueda justamente atender. Gracias, Vic, nuevamente una sesión muy interesante. No sé si quieras mencionar algo antes de cerrar. Sí, gracias por la asistencia y los invitamos el día de mañana. Tenemos una charla igual de interesante, ahora igual con requerimientos nuevos de industria. ¿Qué ventaja tenemos todos los que estamos en este ecosistema? Hay una transformación digital que está requiriendo soluciones a problemáticas, no solamente en el centro de datos, en el enterprise, en el retail, en el industrial. Hay una serie de requerimientos esperando por una solución y yo estoy seguro que ustedes, sumando las capacidades que ya tienen con las de Panduit, pueden hacer un gran diferencial con sus clientes. Muchas gracias. Pues gracias por ser parte de este día, este primer día de Pandit Week 2025. Yo soy Mónica Palacios y ha sido un placer guiarlos en este evento. Nos vemos mañana. Buen día a todos.